de hoy vamos a introducir, nos vamos a introducir dentro del sistema solar. Sabéis que el sistema solar es un conjunto y que todos los conjuntos están formados por elementos. En nuestro caso es un conjunto de planetas y para entender ese conjunto, nosotros, pues para entender los conjuntos siempre se hacen clasificaciones por elementos. Eso es algo general en matemáticas, ¿no? Nosotros tratamos de clasificar los elementos por cosas que les hacen similares. Así que vamos a introducirnos al mundo de los planetas desde el punto de vista de los elementos que les hacen similares. Empezaríamos, voy a ampliar esto, hemos hecho una clasificación. Aquí tenemos introducción a los planetas. Vamos a empezar con las luminarias. Tenemos principalmente dos luminarias. Vamos a hacer un poquito más pequeño. El Sol es la luminaria diurna y la Luna es la luminaria nocturna. Se les conoce así en astrología. Luego tenemos también los... otra clasificación que podríamos hacer de acuerdo con la mitología, porque aquí también todavía no hemos entrado en las cualidades ni en las polaridades, que lo vamos a tratar mañana, tiene que ver de acuerdo al personaje mitológico que representan, ¿no? Por ejemplo, daríamos aquí dos clasificaciones, masculinos y femeninos. Principalmente femeninos están la luna, que es el arquetipo de la madre, o Hécate, o bueno, tiene muchos representantes, ya lo diré cuando entremos ahí en su mitología. Y luego estaría también el Sol como, perdón, en lo femenino, Venus o Afrodita como el arquetipo del amante. Como comprenderéis, ver a las mujeres desde el único punto de vista de madre o amante es sesgar muchísimo la visión de lo femenino. Por eso, ya a partir de 1905, entre 1902 y 1908, creo recordar, se reconocen los asteroides. Bueno, Ceres ya de hecho es un planeta y Ceres, Palas Atenea, Juno, Vesta, representan otros arquetipos y otros prototipos que forman parte de la vida de la mujer, porque imaginaros cómo simplifica la historia viéndonos como amante y como madre, ¿no? Es un poco como la iglesia que propone dos modelos, o la prostituta, María Magdalena, o la Madre María, y ya no hay más mujeres. No hay científicas, no hay estudiosas, no hay espirituales, no hay productoras. Así que nosotras, para recuperar la esencia femenina, tenemos que integrar la energía de los asteroides y eso lo veremos más adelante. Vamos a estudiar cada asteroide y también cómo está afectando nuestra carta natal. Esto es muy poco conocido, os aseguro que os va a encantar y vais a descubrir muchas cosas de vosotras mismas. Y bueno, si se apunta algún nombre, pues también del mismo. Entonces, tenemos ya la parte femenina por mitología y la parte masculina estaría en el Sol o Apolo y Helios, Marte o Ares, luego estaría Neptuno o Poseidón, Plutón o Hades, Mercurio o Hermes y Saturno o Cronos y Urano. Como veis, hay bastantes personajes masculinos. Como la vida misma, hasta ahora en la astrología también se ha dado más importancia al papel y la contribución de los hombres que de la parte femenina. Yo creo que para una astrología más integradora y más realista, más equilibrada, pues seguro que cada vez son más los astrólogos que se centran más en el estudio de los asteroides y se les da una mayor relevancia e importancia de la que hasta ahora se le ha dado. Bueno, entonces, dicho ya esto, tendríamos otra clasificación, masculina y femenina. Luego tendríamos los eléctricos y los magnéticos. Se entiende por energía eléctrica los planetas que tienen cualidades masculinas, que dan, que están en el exterior, que actúan, que
mueven, ¿no? Por eso lo llaman eléctrico, como una sacudida. Y los eléctricos se les considera al Sol, a Marte, a Júpiter y a Plutón. Luego tendríamos los magnéticos, considerados también como de polaridad negativa o femenina, es decir, que reciben, captan, son como atraen también lo que necesitan, ¿no? Y ahí tendríamos a la Luna, a Saturno, a Venus, a Neptuno. Luego hay dos planetas neutros, Urano y Mercurio. Sabéis que a lo mejor no, Urano es la octava superior de Mercurio, están relacionados. Entonces, estos dos se pueden manifestar como eléctricos o como magnéticos, siendo positivos o negativos, o masculinos o femeninos. Por eso son neutros, ¿vale? Se pueden intercambiar. Bueno, otra clasificación muy típica, seguro que habéis oído hablar de los benéficos y de los maléficos. Benéficos se consideran el benéfico mayor, que es Júpiter, y el benéfico menor, que es Venus. Y luego el Sol también se puede considerar como un benéfico. O sea, el efecto del Sol, sobre todo si está en buen aspecto con otros planetas. Luego, como maléficos, tendríamos el maléfico mayor Saturno y el maléfico menor Marte. Acordaros que hasta aquí solo utilizábamos la astrología tradicional de 7 planetas. También se considera maléfica a veces si la luna está mal aspectada. Entonces, en la astrología tradicional se consideraba así cuando la luna recibía malos aspectos o estaba en determinados signos, recibiendo determinadas influencias, pues también se la podía considerar maléfica. En ese sentido se entiende, ¿no? Un benéfico va a beneficiar y un maléfico va a perjudicar. Un benéfico facilitaría el camino y lo que esté haciendo ese planeta en ese signo y en esa casa, y un maléfico crearía conflicto y también complicaría las cosas en ese signo y en esa casa. Así que luego tendríamos, aquí no estarían las octavas superiores, por eso lo ponemos aquí, las octavas superiores, que tendrían que ver con Urano, Neptuno y Plutón. También se les llama planetas extremos, porque estaban en lo más extremo que se puede estar. Hasta aquí son las primeras clasificaciones. Quiero que entendáis que hay más clasificaciones. Nosotros vamos a ver estas porque son las más generales y las que más se utilizan en lenguaje astrológico. Entonces, hoy lo ideal sería que en vuestro cuaderno apuntarais en los tipos de clasificaciones y al lado apuntarais los planetas que... Empiezo de nuevo. Los personales son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Los sociales, Júpiter y Saturno. Y los transpersonales son las octavas superiores o los extremos, como hemos llamado. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de planetas personales, tiene que ver con planetas que utilizamos para todos los días, que son los que dan nuestra característica a la personalidad. Cuando hablamos de planetas sociales, dan los valores de la sociedad del momento, cuando uno nace. Y cuando hablamos de planetas transpersonales, tiene que ver con características generacionales, de la generación. Esto está relacionado también con los ciclos planetarios, más lo veremos en los próximos días. Bueno, comienzo con el Sol. Esto es el capítulo de hoy, Introducción a los planetas. El Sol, hemos visto antes, sería el primer planeta personal que estudiaríamos porque el Sol es muy importante. Tiene que ver con la esencia, con el ego, es el corazón de la carta. Donde yo voy a brillar en la vida tiene que ver con el área donde esté mi sol natal. En los temas del sol y los temas de la casa donde esté es donde yo voy a poder brillar con más fuerza. El sol, como veis, cambia prácticamente cada día de grado. Recorre un día un grado de la rueda zodiacal. Ese es su ritmo. Así que el primer planeta importante es el Sol. Bueno, he hecho una pausa para poner los ciclos que me parecen muy importante. El ritmo, bueno, estos son aproximados. Quiero que entendáis que la órbita de los planetas no siempre es exacta.
Entonces a veces tardan más y otras menos. Por ejemplo, en el caso de Saturno es aproximado entre 28 y 30 años. Y estos ya que son más grandes, igual, Urano son 84, Neptuno también puede variar y Plutón también varía, puede estar entre 13 y 20 años por signo. Entonces, en esta parte, pues quiero que entendáis, el Sol tarda un día, 1 grado, tarda entre 364 o 365 días, que el año es bisiesto, en dar una vuelta al zodiaco o a la rueda zodiacal. El Sol representa la esencia, es el ego, es el propósito también, es la conciencia, es el corazón de la carta, como decíamos, y también representa tanto a, por ejemplo, la carta de una mujer, el marido, por los aspectos. La luna igual, veis el satélite, veis la luna. La luna sabéis que cambia cada 2 días y cuarto, cada 2 días y medio cambia de signo. Es decir, que la luna es uno de los activadores de toda la energía planetaria. Tanto por eso se le da más importancia a la luna, por ejemplo, hacemos los vídeos de luna nueva, luna llena, cuarto menguante, porque realmente es la luna en su transitar la que activa los planetas. Por ejemplo, Urano ahora está en Aries. Urano es un planeta que tarda 7 años por signo, es decir, va muy lento. Sin embargo, la Luna todos los meses, porque el ciclo de la Luna son 28 días, acordaos que la Luna se relaciona con las mujeres, pues es como un ciclo menstrual y también con las cosechas y con los líquidos. Y pues esa misma Luna es la que activa todos los meses al pasar por Aries a Urano. O sea, independientemente de si recibe aspectos de otro planeta o no, la Luna lo va a activar todos los meses, lo que sea. Porque la Luna pasa todos los meses por todos los signos y contacta con todos los planetas. Entonces, la Luna tenemos que tener en cuenta que es como un motor de activación de todo lo que nos envuelve, de esas constelaciones, de esos planetas de los que estamos recibiendo sus vibraciones y sus influencias. Por eso la luna es tan importante. La luna hemos dicho que era lo femenino. Es la madre, es el linaje materno, es el mundo subconsciente, es como esa mente subconsciente que sale cuando conducimos o cuando comemos. Todo eso es la luna. Es también lo que nos lleva hacia el pasado. A mirar hacia el pasado, es el apego. Es una energía, hemos dicho, receptiva y femenina. Eso cuesta dejar el pasado, ¿no? El siguiente planeta que vamos a ver es Mercurio. Lo hago en este orden, primero las luminarias porque son muy importantes y luego los planetas interiores. En este caso Mercurio, que es el más rápido, Mercurio tarda 88 días en dar una órbita alrededor del Sol. Sabéis que luego están las retrogradaciones, precisamente por eso se produce el fenómeno de retrogradación, que es un fenómeno visual. Nosotros, por ejemplo, si yo fuera a la Tierra, lo que veo aquí es Mercurio, no es que esté retrogradando, es que realmente su órbita es más rápida y entonces parece que va, ¿vale? También. Mercurio tiene que ver con la mente, con la comunicación, es como un filtro. Mercurio en el signo donde esté va a decir cómo yo voy a entender la información que me rodea, desde observar el entorno, que también tiene que ver con Mercurio, hasta cómo me relaciono con él, los hermanos, también lo que tiene que ver con la mente. Yo voy a pensar muy en sintonía con mi Mercurio natal y también con la comunicación, lo que mi forma de escribir. Todo eso se relaciona con Mercurio. Mercurio rige muchas cosas, sabéis que rige el comercio, los transportes, los pequeños desplazamientos. Mercurio creó también la lira y bueno, ya hablaremos del personaje mitológico para que se entienda mejor. Hoy estamos en la toma de contacto con los planetas. Este es Mercurio. Vamos con Venus. Venus está aquí. El ritmo de Venus son 224 días y medio, lo que tarda en dar una órbita alrededor del Sol. Venus también retrograda cada 18 meses. Pasa igual, ¿no? Como la Tierra va más lenta, pues es normal que retrograde. Venus en sus retrogradaciones, pues nos pone a recapacitar sobre los temas de la propia Venus en sí. Venus tiene que ver con el deseo,
con lo que nosotros deseamos. Que lo que nosotros deseamos va a tener mucho que ver con donde esté nuestra Venus natal. Y también Venus tiene que ver con la ley de atracción en astrología, ¿vale? Nosotros atraemos lo que estemos vibrando y lo que vibramos tiene mucho que ver, sobre todo para las mujeres, con Venus. Nuestros deseos, también cómo nos relacionamos afectivamente, o sea, mi forma de relacionarme va a tener que ver con Venus donde esté y con los aspectos que esté recibiendo, además de cómo esté por signo y por casa. Luego también tiene que ver con mi sentido de la estética. Yo voy a vestir muy de acuerdo a mi Venus natal, porque es lo que va a determinar mi sentido de la estética, mis gustos estéticos, cómo me peino, cómo me pinto, eso va a ser mi Venus natal. Venus es muy importante para las mujeres. En la carta de una mujer es como su esencia, o sea, es como vibra ella. El Sol sería su esencia y Venus cómo está vibrando esa esencia. Y en la carta de un hombre heterosexual sería el tipo de mujer que le gusta. ¿Vale? El tipo de energía femenina, si es homosexual, se va a sentir atraído por este tipo de energía. Por eso si, por ejemplo, cuando nos ponemos a estudiar una sinastría, que es el estudio de dos cartas, no solamente tenemos que mirar el Sol, como es el ego, la Luna, como es mi mundo emocional, sino también dónde está su Venus natal y mi Venus natal, porque va a dar cómo nos relacionamos afectivamente. Y por supuesto, tenemos que estudiar también Mercurio, porque Mercurio va a decir cómo nos comunicamos y nos entendemos. Entonces tenemos a Venus, conocéis el símbolo, es el típico de las feministas y de los baños de las mujeres de los bares, y pues luego tendríamos a Marte, que es el masculino, ¿vale? Marte, sus ciclos son de 22 meses. Es decir, Marte casi tarda 2 años en dar la vuelta al Sol. Las retrogradaciones de Marte no son tan frecuentes, pero también Marte retrograda. En el caso de Marte retrógrado, tiene que ver también con acciones que no son tan directas, son más cooperativas. Y depende del ciclo el tiempo que va a tardar en retrogradar. Eso también hay que estudiarlo. En principio os podéis quedar con la idea de que Marte tarda 22 meses, casi 2 años en dar una vuelta al Sol. Marte tiene que ver con las acciones, es también la libido. Bueno, si os dais cuenta, pues también es como un signo fálico, o sea, mientras que Venus, entonces Marte es un principio de autoafirmación, de imposición, también representa cómo me defiendo yo, ¿no? Donde esté mi Marte va a decir cómo me defiendo yo por las cualidades del signo y por las cualidades de la casa donde está. En la carta natal Marte es muy importante porque Marte es el que abre camino al Sol, que es el corazón. Entonces, si Marte está afligido, a mí me va a costar mucho más brillar en los temas de mi Sol natal. Que si yo tengo un Marte súper potente, en un sitio que le guste estar, que dé mucho valor, que dé mucha fuerza, entonces a mí me va a costar muy poco ganarme la vida. Marte también es lo que utilizamos para proveernos en el mundo material, es la energía masculina. Es este que va por la selva con el machete abriendo el paso a los demás, para que os hagáis a la idea. Entonces Marte es un guerrero, es el protector del Sol, que es el corazón de la carta, y bueno, pues estos son los planetas personales, ¿vale? Vamos con los sociales. Los sociales hemos dicho que tienen que ver con los valores de la época. Júpiter tarda 12 años en dar una vuelta a la rueda zodiacal. Una vuelta completa. Júpiter tiene que ver con los valores éticos, los morales, el conocimiento. También tiene que ver con las posibilidades de expansión, de abundancia, los viajes. Y es, como decíamos, es un benéfico, ¿no? Júpiter siempre protege el área donde esté y va a beneficiar el área en el que esté, y también, pues, habla un poco de los dones kármicos que yo traigo de otra vida.
¿vale? Veis que el símbolo lo explicábamos ayer. Luego tendríamos a Saturno. Mientras que Júpiter expande, dimensiona, ¿no? Porque Júpiter es como una lupa. Todo lo que haya en un signo lo va a magnificar, tanto en tránsito como en lo natal. Todo lo que hay allí lo va a hacer grande y va a dar posibilidades para expandirse desde allí. Mientras que Saturno hace todo lo contrario, lo restringe. Saturno tiene que ver con la ley, con el orden, con los plazos, con las estructuras, con los límites, con el compromiso. Acordaros, mirar los anillos de Saturno, que simbolizan los compromisos, los anillos, ¿no? Y también Saturno, por ejemplo, rige el sistema óseo. ¿Por qué? Porque sin una estructura, sin un sistema óseo, no se mantendría firme el esqueleto. Entonces, Saturno tiene que ver también con los dientes. Fijaros, el que no asume la responsabilidad de ir al dentista, ¿no? Pues aparte de perjudicarse en la salud, luego también cuando va le cuesta mucho más. Todo lo que no hacemos por una tendencia de nuestra personalidad poco trabajada a nivel interno, es decir, por procrastinación, por vaguería, por flojera, todo eso luego me va a costar mucho más. Eso es lo que dice Saturno, que es mejor disciplinarte, estructurarte, trabajar duro en el día a día y eso te va a dar unos beneficios mayores en el largo plazo. Júpiter diríamos que trae lo que es fácil, lo que me es natural, lo que me es dado porque ya lo tengo integrado en mi personalidad, ¿no? Los dones kármicos. Y Saturno diría aquello que tengo que desarrollar, aunque me cueste mucho esfuerzo, mucho trabajo duro y mucha disciplina, si realmente quiero continuar creciendo y evolucionando espiritualmente. Ambos son maestros. A Júpiter se le conoce como el gurú y a Saturno se le conoce como el maestro. ¿Vale? Tiene que ver con el gurú porque es más a nivel espiritual. Las personas jupiterianas vamos a encontrar dos arquetipos principales, que son el arquetipo de Sancho Panza y el arquetipo del Quijote, ¿vale? Un arquetipo que se basa en la búsqueda de unas verdades y unos ideales que llevar a la realización integral en la tierra, y el arquetipo de Sancho Panza tiene que ver con las personas que tienen a Júpiter mal integradas. Entonces se dedican a los excesos en el comer, en el beber, en el salir, en el gastar, y también hacen ostentación o viven por encima de sus posibilidades y son estratifican socialmente, o sea, tratan de propulsarse socialmente. Esas serían las cualidades bajas. No he hablado mucho de esto, pero todos los planetas, igual que tienen su parte alta, pues tienen su parte baja. Lo veremos cuando veamos la mitología. Saturno, Saturno tiene que ver con la disciplina, los límites, las estructuras, la ley, el orden, las instituciones, los plazos, todo lo que tiene que ver con el tiempo. Saturno rige el tiempo y también rige el karma material, porque Saturno rige un signo de tierra, Capricornio, y es el signo cardinal, o sea, es el que dirige y el que ordena. Y bueno, sabéis que ahora entra en diciembre allí, de hecho se está preparando una muy buena porque vamos a tener primero a Saturno, sabéis que está allí Plutón, entonces hará una conjunción, luego llegará Júpiter y hará una triple conjunción a final del 2020 y también tendremos los eclipses porque el nodo sur está ahora mismo está en Acuario, va a pasar a Capricornio ya el verano que viene. Entonces, pues se está montando allí una buena, que sepáis que el área de Capricornio tiene un potencial interesante tanto a nivel transgeneracional porque está Plutón, a nivel social porque está Saturno, como a nivel también personal porque nos cae a cada uno en un área de nuestra carta. Entonces, que tenemos que empezar ya a entender cómo funciona la energía de Saturno y cómo es la energía de Capricornio para ponernos las pilas y que ese tránsito nos sea beneficioso, porque también tiene el potencial de crear algo muy grande en nuestra vida que puede durar muchos años. Vamos a tener que trabajar por ello, vamos a tener que esforzarnos por ello, más va a merecer la pena. Voy hablando un poco también de los tránsitos actuales, porque quiero que entendáis que nosotros tenemos los planetas natales, pero los planetas siguen cambiando. De hecho, o sea, lo único que existe en el universo realmente es el cambio.
Bueno, entonces estos dos eran los sociales. Saturno tarda entre 28 y 30 años, ¿vale? No es exacto. Y los siguientes tampoco es exacto por la órbita. Entonces, donde esté Saturno, igual que donde esté Júpiter en tránsito, nosotros vamos a poder crecer ese año. Donde esté Saturno tenemos que responsabilizarnos, madurar y asumir responsabilidades. Y si hacemos eso, nos va a ir muy bien. Sin embargo, si seguimos actuando como estábamos actuando, seguimos inconscientes o posponemos las cosas, Saturno, como rige el karma, pues nos va a tocar el bolsillo, nos va a tocar el tiempo también. O sea, de repente podemos darnos cuenta que hemos perdido mucho tiempo en una cosa que no estaba destinada a ser. Es así, eso es Saturno. Por eso también hablábamos ayer de la guadaña, ¿no? Bueno, sabéis también que antes, por ejemplo, antes de la llegada de Jesús a la tierra, se organizaban las Saturnalias, que era cuando terminaban la cosecha, se montaban unas fiestas increíbles que estaban relacionadas con la energía de Saturno, pero también mitológicamente se relaciona con otros arquetipos, ya os hablaré de ellos cuando estemos estos días estudiando la mitología. Le doy mucha importancia a la mitología porque la mitología os va a ayudar a entender mejor y con más profundidad la esencia de los planetas. Nosotros en este momento, a astrología, tenemos que aprender palabras claves. Ahora las voy a poner ahí, las palabras claves, ¿vale? Porque astrología también en este momento y siempre va a ser un juego de combinaciones de planeta por signo, planeta por casa y planeta por planeta. Entonces, si nosotros tenemos unas palabras claves de cada planeta, de cada signo y de cada casa, nosotros ya al combinarlas ya sacamos unas conclusiones astrológicas. Bueno, vamos con los transpersonales. Los transpersonales no tiene que ver con la revolución, con mostrarme diferente, con la originalidad, con el cambio. Urano también se le relaciona con el mito de Prometeo, que robó el fuego y lo mostró a los hombres para que tuvieran el alimento y el conocimiento, ¿no? Por eso, los verdaderos uranianos son gente de ideas y de estudios, aparte que tienen conexión con otras dimensiones más evolucionadas, ellos traen la liberación a los demás a través del conocimiento. Luego tendríamos a Neptuno. Neptuno tiene que ver con un planeta relacionado con la espiritualidad, los sueños y los estados alterados de la conciencia. Urano se descubrió en 1786 por un músico. Hasta su descubrimiento, imaginaros, había un montón de astrónomos en el cielo y es un músico el que lo descubre. Entonces, hasta su descubrimiento fue excéntrico. Luego Neptuno fue descubierto en 1850 y ahí en la Tierra se llena porque cada vez que aparece un planeta se nota su influencia y aparecen nuevas tendencias. Entonces viene el psicoanálisis con Freud, vienen los barbitúricos, vienen las drogas de diseño, todo lo que altera la conciencia. Por eso todo lo que altera la conciencia y nos lleva a otra realidad es neptuniano. La música, que nos hace desaparecer y nos conecta con un montón de personas, las drogas, los barbitúricos, los somníferos, la imaginación, las películas, el cine, la fotografía, todo eso es Neptuno. Todo lo que une, conecta, te lleva a otro estado alterado de la realidad o de la conciencia. Cosas que no podemos tampoco comprender demasiado bien, como los sueños, ¿no? Todo ese mundo subconsciente. Neptuno era el dios del mar, Poseidón, y sabéis que el mar, pues como comentábamos estos días, todavía tiene muchos recursos para explotar. Bueno, y luego tendríamos a Plutón. Los ritmos son 84 años, es decir, Urano tarda 7 años por casa, Neptuno tarda 13 y bueno, Plutón entre 13 y 20, es que estos no son ciclos regulares, ¿vale? Pero tardan un montón, que lo sepáis. Luego estaría Plutón, el último. Plutón tiene que ver con la transformación. Plutón es lo que me hace transformarme, es lo que me hace eliminar también lo que no es lo que es superfluo y lo que me hace convertirme en algo mejor. Todos esos procesos de trabajo interno, de sacrificio, de dolor, de
purificación y elevación de mi personalidad es plutoniano. Plutón tiene que ver con el poder y el poder siempre se trabaja cuando hay 3 personas. A partir de 3 son las lecciones de poder. A partir del 2 se trabaja más la sinceridad, la honestidad. También, bueno, empezaríamos un poquito con el poder, ¿no? Pero el poder se trabaja con 3. Y bueno, siempre que hay el poder, pues sabéis que el karma del poder también va directo a la profesión. O sea, hay profesiones donde se va a trabajar más ese karma, encontraremos a más plutonianos, todos los que manejan grandes recursos, como por ejemplo banqueros, políticos, todos esos se relaciona con Plutón. Y bueno, también Plutón, cuando se descubre en 1966 aparece la bomba atómica, bueno, pues todo esto que hace así un estallido y crea el caos, la confusión. Plutón tiene que ver con la muerte, con los espíritus también, con cambios, transformaciones, metamorfosis. Es ese proceso, convierte el carbón a través de la presión en un diamante. Y bueno, es el mundo inconsciente. Allí ya hay que bajar al oscuro de uno mismo, descubrir lo que hay allí y de eso tomarlo y convertirlo en un tesoro. Perdón que se me vaya la voz. Bueno, esta es la clase de hoy. Voy a poner unos ejercicios prácticos. Bueno, pues me gustaría, voy a poner un segundo las palabras claves. Bueno, aquí pongo la tabla de los planetas, ¿vale? Parar el vídeo y copiar las palabras claves de cada planeta. Y por último, los ejercicios de hoy son, una vez que hayas visto el vídeo y sacado tus apuntes, acuérdate que en la parte de sacar los apuntes, el cerebro empieza a memorizar. Entonces es muy importante que lo escribas. El tercer punto para hoy es, empieza a hablar de cada planeta, de lo que recuerdes del Sol, de su ciclo, de sus palabras claves y en qué clasificaciones que vimos en la primera parte del vídeo de hoy estaba. Luego la Luna, luego Mercurio, luego Venus. Apunta todo lo que te acuerdes de ellos. Esto te valdrá para ver qué parte del vídeo te ha quedado clara y qué parte del vídeo tienes que repasar antes de subir a la siguiente parte o de continuar con el siguiente nivel de conocimiento. Así que estas son 2 lecciones en el día de hoy, la lección 2 y la lección 3. Feliz integración del conocimiento.